Y una de las cosas que vamos a aprender, yo sé que te va a animar como iglesia, cómo tiene que ser la iglesia. Fíjense que en una ocasión, yo quiero decirle, yo crecí en la ciudad. Yo soy de esas personas bien capitalinas. Vivíamos tan cerca del centro que todo lo que pasaba en el centro de San Salvador lo podíamos escuchar. Entonces, cuando íbamos al campo, para mí era una aventura hermosa ir al campo. Recuerdo que una noche veníamos de una iglesia que habíamos ido toda la iglesia a visitar una iglesia del campo y era tan oscuro. Y de repente comenzamos a observar un suceso que me llamó mucho la atención. Se miraban unas lucitas que pasaban para allá, y de repente miraba un grupito de lucitas, y cuando nos acercamos eran los famosos insectos que llaman luciérnagas. Esas luciérnagas lo que hacen es que emiten una luz. ¿Cuántos han visto unas luciérnagas? ¿Verdad que son preciosas? Y especialmente cuando está oscuro, cuando no hay luz. Y uno las puede observar cómo brillan en medio de la noche. Y fíjense que eso me hacía pensar en lo que la iglesia tiene que ser. Tiene que brillar en medio de la noche, tiene que llamar la atención. Fíjense que la palabra de Dios dice, Isaías, lo dijo el profeta Isaías, que este mundo se cubrirá de tinieblas. Y ahí dice, resplandece porque ha venido tu luz sobre ti. Entonces, el estado normal de la iglesia es ser como una luciérnaga. El estado normal de la iglesia es ser la luz de este mundo. El estado normal de la iglesia es ser como esa lámpara que se pone encima de un lugar para alumbrar en medio de la oscuridad. Ese es el estado que tiene que tener la iglesia. Y cuando el cristiano es tocado por Dios, tiene que tener un cambio que no solamente se vive dentro de las paredes de la iglesia, sino que fuera de las paredes de la iglesia. Aún más, si usted hace cuenta del tiempo que nosotros pasamos fuera de la iglesia y el tiempo que pasamos dentro de la iglesia, va a ver usted que es una diferencia grandísima. Por ejemplo, si usted viene todos los miércoles, todos los domingos, recuerde que aproximadamente, no es exacto, aproximadamente hay 52 semanas en el año. Si usted viniera todos los miércoles y todos los domingos durante un año, usted habría estado 208 horas en la iglesia. Esto va a equivaler a como que usted viviera 9 días completamente en la iglesia. 9 días completamente en la iglesia. Imagínense, un poquito más de una semana es como que hiciéramos un campamento de unas 9 días. Si usted viniera todos los miércoles y todos los domingos sin faltar. Y si el año tiene 365 días, entonces usted tiene 356 días para usted, 356 días para estar en la casa, para el trabajo, para hacer todo lo que usted hace. Entonces usted mira, ¿cuál es la diferencia? 9 días que uno pasa en la iglesia y 356 días que uno pasa en lo de uno. Entonces realmente la diferencia gigantesca no es 50 y 50, no es 50 y 50, sino que es una gran diferencia. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entonces marcar una diferencia si es tan poco el tiempo que pasamos? Imagínense los estudiantes, si solo fueran 9 días a la escuela en un año escolar, ¿cómo les iría a los estudiantes? Entonces el Evangelio, escuchen eso, nos tiene que impactar de una manera de que tanto lo vivimos dentro de la iglesia como la mayoría la tenemos que vivir fuera de la iglesia. Y aquí es donde muchas personas fallan, que imagínense, yo conozco y sé que pasa de esa manera, que hay personas que viven un cristianismo dentro de la iglesia y fuera de la iglesia no hay cristianismo. Entonces, claro, se puede ver que la realidad de la vida es que esa persona simplemente tiene un cumplimiento tradicional, un cumplimiento religioso, que hay que hacerlo para calmar la conciencia, pero una vez termina eso, entonces uno vuelve exactamente a lo mismo. Hay un libro que yo leí estaba en mi escuela, y era un poeta salvadoreño llamado Alberto Maferrer, y él escribe un libro que se llamaba Dinero Maldito. Y en el libro Dinero Maldito, una de las cosas que él escribe en ese libro es una realidad típica del campesino de mi país. Y dice cómo esos hombres han trabajado durante toda la semana
Casi desde que sale el sol hasta que se esconde el sol han trabajado duro, pero el día domingo se ponen su mejor ropa, la ropa del domingo, se van muy temprano a la misa, después de la misa salen de la misa, dice, y se van a tomar a una cantina y pasan todo el día tomando, y luego por las noches, dice, los encuentras tirados en la cuneta de una calle, sin zapatos porque alguien le robó los zapatos, sin dinero porque alguien le quitó el dinero, y en la casa hay una mujer y unos niños esperando por papá, por el esposo, para que le lleve el dinero de la comida. Es una triste realidad que pasa en muchos países latinoamericanos. Pero el punto al decir esto es que muchas de estas personas simplemente cumplen con una tradición religiosa. Una tradición religiosa que hay que cumplir simplemente para que Dios no se enoje. Pero en la realidad, aquí adentro del corazón no hay un cambio. El Evangelio no ha llegado hasta lo más profundo. La semana pasada hablamos del discurso de Pedro. Lo que realmente puede ocasionar el mensaje de Cristo en la vida de las personas. El mensaje de Cristo llevó a las personas a decir, hermanos, ¿qué haremos ahora? Nosotros matamos al dador de la vida, nosotros matamos al Mesías, ¿qué haremos? Y Pedro le dice que se arrepientan, que se bauticen en el nombre de Jesucristo y van a recibir esa promesa del Espíritu Santo. Hermanos, nosotros hemos sido puestos aquí en este lugar con un propósito divino y con una misión. Cuando hablo de propósito, estoy hablando de cuál es la razón de existencia, por qué existimos, por qué estamos aquí, y la misión, qué es lo que nosotros tenemos que hacer. Yo creo que la iglesia existe, escúchame, para hacer una luz aquí en nuestra ciudad, para atraer a aquellos que necesitan un Salvador. Y nuestra misión es llegar a ellos y mostrarles el Evangelio del Señor y hacer discípulos de todas estas naciones. Si nosotros vamos ahora y vemos cómo era la vida de nuestros hermanos al principio, ese modelo es el modelo que tenemos que imitar. Ese es el modelo que tenemos que seguir. Hoy en día pueden haber muchas iglesias muy famosas, pero nosotros no tenemos que imitar modelos de la iglesia tal, porque en muchas ocasiones esos modelos solo funcionan allá, de acuerdo al momento, de acuerdo a lo que Dios está haciendo en ese lugar. Pero hay un modelo perfecto que nosotros tenemos que ver, tenemos que centrarnos, estudiarlo, aprenderlo y poder ponerlo en práctica. ¿Cuál era ese modelo? ¿Se recuerden que terminamos? 3,000 almas, 3,000 almas. 3,000 almas aceptan a Cristo. 3,000 almas se bautizan. La iglesia comienza con los que ya estaban. Se recuerda que se dice que cuando el Señor resucitó eran más de 500 y ahora hay 3,000 almas. ¿Cómo era la vida de nuestros primeros hermanos? ¿Cómo era la vida? Esto es lo que nosotros ahora vamos a leer. Leamos el versículo 41 del capítulo 2. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstolos, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes, y los repartían todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué le parece el estilo de vida de nuestros primeros hermanos? Nuestros hermanos del siglo I. Así nació la iglesia, así funcionaba la iglesia, y así tendría que estar funcionando la iglesia. Ahora, voy a aclarar algunas cosas este día, pero vamos por partes. Número 1, una palabra muy importante aquí. ¿Cómo es que esta iglesia era una iglesia que brillaba en medio de la oscuridad de aquellos días? Porque era una iglesia que perseveraba. Era una iglesia perseverante. Dice ahí que ellos perseveraban, y habla que perseveraban en la doctrina, en la comunión, en el partimiento de pan y en las oraciones. Detengámonos por un momento. ¿Qué significa la palabra perseverar? Yo sé que todos la entendemos, pero en el vocablo bíblico viene de dos palabras. Una es pro, que significa hacia adelante, y cartereo, que significa ser fuerte en. Entonces, la palabra perseverar quiere decir ser constante, atender continuamente, ser fuerte en eso.
O sea, la iglesia cristiana del siglo I era una iglesia fuerte en lo que vamos a hablar. Era una iglesia que no se daba por vencido. Era una iglesia que no faltaba. Era una iglesia que era importante en eso. ¿En qué cosas? En primer lugar, lo primero que dice que ellos eran fuertes en esto era ir para escuchar la doctrina de los apóstoles. Cuando se habla de la palabra doctrina en la Biblia, la palabra doctrina en la Biblia significa enseñar, instruir. La palabra doctrina en la Biblia. Entonces, ellos llegaban a esas reuniones y eran perseverantes para aprender sobre la doctrina. Cuando hablamos de las enseñanzas que los apóstoles daban, ¿de qué cree que hablaban los apóstoles? Si no había, escuche, ellos no tenían Biblias. Y si tenían que tener una Biblia, lo único que tenían era el Antiguo Testamento. Porque todavía en esos años todavía no había salido ningún evangelio. Sino que recuerda que la primera carta que comenzó a circular para los hermanos para poder leer fue la que estamos estudiando, Primera de Tesalonicenses. Y posteriormente apareció el Evangelio de Marcos, pero ellos no tenían una Biblia que estudiar, pero sí los apóstoles estaban vivos. Imagínense cuando Pedro les comenzaba a contar, miren, este día yo les quiero contar del poder de la fe. Fíjense que a mí me pasó esto. Un día yo vi que Jesús venía caminando en el mar y yo le dije, Señor, si eres tú, di que yo vaya. Y el Señor me dijo, ven, y yo comencé a caminar en el mar. Imagínense qué tipo de enseñanzas eran esas. Las que ellos habían oído. Lo que Jesús le había enseñado, se los estaban transmitiendo y los hermanos ahí sentados queriendo escuchar más y más. Entonces, ¿qué día eran las reuniones? Yo no sé, la Biblia no dice. Pero cada vez que había una reunión, ellos eran perseverantes. ¿En qué? En la doctrina. Hermanos, una de las cosas que la iglesia ha perdido en estos tiempos es que no somos perseverantes para recibir la enseñanza de la palabra de Dios. A veces parecería, le digo, a veces parecería, y perdone mi comentario, que invitarlo a la iglesia, a una enseñanza bíblica, es como que te estoy invitando, hermano, el miércoles en la iglesia va a haber clases de cómo preparar comida vietnamita. Yo, ¿para qué necesito aprender a hacer comida vietnamita? Entonces a veces vemos de esa manera, cuando en aquellos días la iglesia del primer siglo tenía hambre. Porque dice que perseveraban. ¿En qué perseveraban? ¿En qué eran fuertes? En la doctrina. Eran fuertes en aprender en la palabra de Dios. ¿Qué más dice que las escrituras? Por ejemplo, miren lo que dice Hebreos 10:25. Dice, no dejando nuestra congregación como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros y tanto más cuando veis que el día se acerca. ¿Qué es lo que dice el escritor de Hebreos? Que no hay que dejar de ¿qué? ¿Por qué razón? ¿Por qué razón? ¿Qué dice ahí? ¿Por qué? No, ahí hay una cosa. Dice, no hay que dejar de congregarse. ¿Qué pasa cuando la pregunta, voy a hacer la pregunta mejor. ¿Qué pasa cuando dejamos de congregarnos? Se vuelve costumbre. El como venir a la iglesia se vuelve costumbre, el no venir a la iglesia se vuelve una costumbre. Entonces por eso usted mirará dentro de las iglesias que hay hermanos que están en las oraciones, que están en los domingos y cualquier cosa que haga, ahí están. Luego hay otros hermanos que solo están los domingos. Y luego hay otros hermanos que vienen de vez en cuando los domingos. Y hay otros hermanos que son como cometas que aparecen y desaparecen. O sea, ahí como cuando viene la Navidad aparecen. O sea, como el cometa de la Navidad, ¿verdad? Aparecen por ahí. Pero el resto del tiempo, ¿dónde están? Una vez me preguntó una jovencita, me hizo esta pregunta. Pastor, deme su opinión. ¿Usted cree que es bíblico trabajar los domingos? Y yo me rasqué la cabeza. Wow, dije yo. Y le digo yo, mi respuesta es esta. Depende qué Dios represente para ti. Si tú crees que es alguien quien es demasiado grande para ti, pues tú vas a buscar la manera de no trabajar los domingos. Pero si tú crees que, bueno, él me puede esperar, bueno, está bien. Pero ¿qué puedo hacer? Me dijo, si tengo la obligación. Bueno, si no viene el domingo, viene el miércoles. Entréguele su día al Señor durante la semana. Cumpla con el Señor.
Pastor, usted ya se puso radical. Es que, hermano, así como nosotros construimos las relaciones con las personas que amamos, así tiene que ser con Dios. ¿Cuál es una queja de los padres? Mis hijos no me visitan, mis hijos no me llaman. ¿Y cuál es la gana que le estén llamando y que le estén visitando? Porque necesita verlos. Yo le conté de un rey, que esto es una historia de un rey, que el rey siempre le daba a sus hijos cierta cantidad de dinero. Y se las daba anualmente. Anualmente les daba lo que ellos iban a necesitar para que vivieran cómodamente. Pero el rey se dio cuenta de esto, que los hijos lo visitaban solamente cuando era ese tiempo de venir a reclamar su pensión anual. Pues el rey dijo, yo necesito ver a mis hijos. Y dijo, de aquí en adelante, hijos, ya no les voy a dar más dinero. ¿Cómo, papá? Si nosotros somos los príncipes, necesitamos el dinero. No. De aquí en adelante, cada 15 días se los voy a dar. Pero me lo puedes mandar. No. Solo los que vengan presentes les voy a dar. Pero papá, y todos peleando con él. Pero él sabía que la idea de él era que quería ver a sus hijos. Queridos hermanos, Dios está en todo lugar. Dios está en su casa. Dios está en su trabajo. Dios está debajo de un árbol. Dios está donde quiera que usted le invoque, Dios está. Pero ¿cuál es la insistencia de congregarnos como cuerpo de Cristo? ¿Sabe por qué? Porque nosotros hemos sido llamados a ser un cuerpo en Cristo, no simplemente personas individuales. Desde el siglo I, los hermanos perseveraban. ¿En qué perseveraban? En estar juntos. ¿Para qué? Para recibir la doctrina de la palabra de Dios. Número 2, ellos estaban juntos en la comunión y perseveraban. Esta es la palabra clave. Perseveraban. Eran fuertes en esto, no eran débiles, eran fuertes en esto. La palabra comunión viene de la palabra koinonía. ¿Cuántos han oído antes la palabra koinonía? La palabra koinonía quiere decir tener cosas en común, compañerismo, intereses comunes. Entonces los hermanos, escuche esto, creían en Cristo, pero no se aislaban. Creían en Cristo y querían estar juntos con los demás que creían en Cristo. ¿Se da cuenta? No querían estar separados. Querían estar con los hermanos. Mire, aquí vemos personas de diferentes países, diferentes niveles educativos. Personas que hemos tenido diferentes experiencias. Aquí vemos personas con diferentes clases de ingresos económicos y muchas otras cosas que nos hacen diferentes. Pero la palabra de Dios dice que nuestra unidad depende de esto. En primer lugar, 1 Corintios 10:16, dice, la copa de bendición que bendecimos, escuche, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿Qué es lo que a todos nosotros nos hace compañeros? El aspecto que usted y yo fuimos perdonados por la sangre de Cristo. Por eso la Santa Cena se le llama la comunión, se le llama la koinonía. Porque es una manera en la cual decimos, hoy todos en este pacto hemos sido perdonados. Todos somos uno en Cristo. ¿A través de qué? De la sangre de Cristo. ¿Qué más dice? El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Una vez más dice, ¿no es la koinonía del cuerpo de Cristo? Hermanos, la iglesia ha sido llamada, no como últimamente, yo digo, el enemigo la ha redefinido por medio de las iglesias virtuales, en las cuales dice la gente, no, quédese en su casa y de aquí tiene su pastor virtual, aquí tiene su oración virtual, tiene su enseñanza virtual, usted forma parte de esta congregación virtual. Hermanos, es bueno en tiempos de pandemia. Es bueno, por ejemplo, como hoy en Estados Unidos hay una nevada intensa, los hermanos no pueden ir a las iglesias, ahí sí es bueno. Pero cuando tenemos los medios, tenemos los vehículos, tenemos el tiempo, en otras palabras, tenemos los recursos, no hacerlos, hermanos, es realmente, escúchame, una ofensa contra el cuerpo de Cristo. Estamos llamados, escucha esto, a estar juntos. Estamos llamados a tener esta bendición. ¿Qué más nos une? 2 Corintios 13:14, la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. ¿La comunión de quién dice?
del Espíritu Santo. Yo tengo al Espíritu Santo, usted tiene el Espíritu Santo. Somos como pequeñas llamitas. Cuando nos unimos a esas llamitas se produce un fuego muy grande. Le aseguro que usted puede estar en su casa orando, o puede estar bajo un árbol orando y usted sentir la presencia de Dios. Pero cuando se unen los hermanos y en una reunión se mueve la presencia de Dios, no es igual, es mucho mejor cuando estamos juntos, hermanos, cuando alabamos al Señor juntos, cuando le glorificamos, cuando estamos en esta comunión. Hay una presencia muy hermosa. Y dice que estos hermanos eran fuertes en esto, eran fuertes, eran persistentes, no se perdían la oportunidad, escuchen, de escuchar la doctrina de los apóstoles, no se perdían la oportunidad de estar juntos como hermanos en Cristo, hacían hasta lo imposible. Y recuerden, los días de ellos eran muy diferentes a los de nosotros. Ahí eran mal vistos. Recuerden, la iglesia comenzó en Jerusalén. Ellos tenían la oposición de los fariseos, tenían la oposición inclusive de las autoridades. Jesús fue crucificado como una persona que estaba contra las autoridades, como un revolucionario. Para los otros fue como una persona que habló mal contra lo que se conocía en aquella época. Entonces los discípulos les esperaba exactamente lo mismo, pero estas personas no tenían miedo, ellos seguían a Jesús a pesar de lo que pasaba. ¿Qué otra cosa más? ¿En qué ellos tenían esta parte de ser constantes? En el partimiento del pan. ¿Qué era el partimiento del pan? Muchos han interpretado que era el tener la Santa Cena. Pero fíjense que nosotros sacamos una evidencia de 1 Corintios 11, del 17 al 22, que no lo voy a leer, que el apóstol Pablo le dice a los hermanos que cuando ellos se juntan para comer la cena del Señor, cada quien trae sus alimentos y cada quien se adelanta para comer. Entonces se ha interpretado que había una fiesta que se llamaba la fiesta del amor. Entonces la fiesta del amor era que antes que se comiera la Santa Cena, todos traían comida para la iglesia. Originalmente, en esta época, la idea era, así como hacemos nosotros aquí, todos traemos alimentos para compartir. Pero cuando Pablo escribe la carta de Corintios, había pasado de que cada hermano, escúcheme bien, tenía su comida y no la compartía con nadie. Entonces, uno estaba comiendo pavo, uno estaba comiendo carne y otro estaba comiendo un poquito de arroz. Y el que tenía el montón decía, no, antes que me quiten, antes que yo comparta la comida, yo como rápido mejor. Y no estaban compartiendo el alimento con los demás. Entonces Pablo dice, eso no tiene sentido, y entonces ya no se hizo más. Pero lo que también está diciendo aquí, que a través, hermanos, de la comida también tenemos coinonía. Eso es lo que pasa en los grupos del hogar. En los grupos del hogar, después que termina la enseñanza, sale el alimento y los hermanos comen. Hay una abundancia muy grande de alimentos. Hermanos, esa es parte de la comunión o de la coinonía, como nosotros como parte del cuerpo de Cristo. Y la iglesia primitiva lo hacía. También, ¿en qué eran perseverantes ellos? En las oraciones. La oración era parte vital de la iglesia. No solamente hacían reuniones para tener compañerismo o para recibir la doctrina bíblica, sino que habían reuniones para orar. La iglesia oraba juntos. Mire, la Biblia dice que donde hay 2 o 3 o 2, el Señor se puede manifestar. Usted solo, usted puede orar en cualquier lugar. Pero hermanos, no sucede lo mismo cuando oramos juntos. Cuando oramos juntos, algo va a pasar en nuestro lugar. Por eso le digo, cuando 2 personas se juntan, por eso dice, si 2 de ustedes se pusieran de acuerdo en alguna cosa, ¿qué dice? Le va a ser hecho por el Padre Celestial. Entonces hay poder cuando la iglesia se junta a orar así, de esta manera. Yo creo, escúcheme bien, que hay algo tan poderoso que mueve la mano de Dios en favor de la iglesia, y es cuando la iglesia ora en unidad. Cuando la iglesia no es capaz, escuche, de orar, hay un problema muy grande. Los cultos de los domingos es bien fácil, hermano. Los cultos de los domingos tenemos un gran grupo de alabanza, tenemos la gente viniendo, y entonces dice, oh, qué bonito estuvo, me gusta la música, me gusta cómo predica ese pastor, me gustan los hermanos que vienen. Pero los miércoles, hermanos, los miércoles es diferente. Los miércoles todos venimos a buscar a Jesús. Los miércoles venimos nosotros a encontrarnos con Él, porque queremos orar. Fíjense que cuando Pedro cayó preso, Hechos 12:5 dice, así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Escuche, la iglesia hacía oración sin parar por Pedro.
¿Se da cuenta? El trabajo de la iglesia, y en aquella época era perseverante, no solo en la doctrina, ¿en qué más? En la comunión, ¿en qué más? En el partimiento del pan, ¿y qué más? En la oración. Ellos estaban juntos en todos estos y miraban cómo la mano del Señor se movía. Inclusive cuando Bernabé y Pablo fueron escogidos para ir a la misión, dice que la iglesia estaba ayunando y orando. La iglesia estaba ayunando y orando. Y ahí el Espíritu escogió a Pablo y Bernabé para que fueran en ese primer viaje misionero. O sea, es importante. ¿En qué otras cosas ellos perseveraban? Perseveraban, dice, en las reuniones, dice, por las casas y el templo. ¿A dónde se reunían? En las casas y el templo. Óigame esto, iglesia. El concepto de iglesia en esta época es muy diferente al concepto de nosotros. Si usted pregunta, ¿dónde quedaba la iglesia de Jerusalén? ¿En qué calle? ¿En qué número? No, eso no existía. ¿En qué calle queda la iglesia de Éfeso? No existía. ¿En qué calle queda la iglesia de la Odisea? No existía. La iglesia estaba en todas las casas. La iglesia comenzó, escuchen, la iglesia comenzó lo que hoy conocemos como los grupos de discipulado. Era un grupo de personas que se reunían en las casas para estudiar, para seguir las enseñanzas de los apóstoles, para cantar, para orar. Y ese grupo de hermanos que estaban por todos lugares, luego en alguna ocasión, por ejemplo, cuando Pablo estuvo en Éfeso y se despedía, como no había un lugar donde se reunían, los citó a la orilla del mar para que fueran, y él se iba a despedir de todos los hermanos. En el caso de Jerusalén, ¿a dónde iban a meter 3,000 hermanos o más? Ellos no tenían, ok, vamos a alquilar un hall para 3,000 personas, no se podía. La manera era, se reunían por casas. ¿Y cuál era la otra manera? La otra manera era en el templo. Recuerde que la iglesia inicia en el contexto judío. En el contexto judío era como judíos, ellos siempre iban al templo. ¿Y qué iban a hacer al templo? A orar. El templo era el lugar donde se podía orar. Recuerde el templo, si usted ha visto un plano del templo, dentro del templo no se podía entrar al lugar santo y santísimo, solo era para los sacerdotes. Nadie más podía entrar ahí. Pero los atrios del templo eran para todos, y aún más, los atrios del templo estaban divididos para hombres y para mujeres. Donde entraban los hombres, no entraban las mujeres. En esos lugares ellos se reunían, ¿para qué? Para orar. Y quizás esos momentos podían reunirse una cantidad grande de hermanos, y aún más aprovechaban el tiempo para poder testificar. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacían? Ellos perseveraban en estas reuniones. Para ellos era un gozo decir, ok, nos vamos a reunir en una casa. Vamos a reunir una casa para recibir la palabra de Dios. Pero hoy en día, ¿qué es lo que tenemos? El pueblo de Dios, cuando uno le dice, como pastor le dice, vamos a tener una reunión por las casas, dice, no, bueno, quiero ver si salgo a tiempo de tal cosa, si salgo a tiempo de lo otro. No, yo creo que no tengo tiempo para eso. O sea, siempre parece que es algo secundario esto, cuando en el siglo primero, cuando en la iglesia del primer siglo dice que ellos eran perseverantes, eran fuertes en esto. Ahora el trabajo de uno de pastor parece que fuera un agente de mercadeo, que tenemos que darle alguna pauta para que usted compre nuestro producto, alguna pauta para que usted apoye la visión, una pauta para que usted forme parte de los discípulos, una pauta para que usted forme parte de lo otro. Eso es lo que está pasando en nuestra época. Amén. Si está dormido, ahí lo van a despertar. Amén. ¿Qué más ellos hacían? Dice que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Ahora, ¿qué queremos decir con eso, que comían juntos con alegría y sencillez de corazón? Hermanos, miren, no hay cosa más linda, no hay cosa más preciosa cuando usted invita a un hermano a su casa o un hermano lo invita a su casa y le pone y le comparte lo que tenga. Es algo tan precioso. Es algo tan lindo que uno se puede sentar con los hermanos. Hablábamos en esta semana con hermanos que decían, y sentándonos a comer a la mesa, decían, hermanos, es que en la iglesia no se puede conversar, en la iglesia no podemos tener estos momentos. Claro que no se puede. En la iglesia andamos corriendo, en la iglesia, hermano, Dios te bendiga, hermano, Dios te bendiga, y te habla uno, te habla otro, y al final no tenés ese tiempo de coinonía con los hermanos. Pero cuando los hermanos se invitan a comer, está ese tiempo de coinonía. Ahora, mire, dice aquí
que ellos no solamente se invitaban a comer, sino que tenían esta característica: estaban alegres y tenían una sencillez de corazón. Uno de los grandes problemas que tenemos en las iglesias, y no solo aquí, sino en todo el mundo, que hay demasiados cristianos amargados, con unas grandes raíces de amargura. ¿Sabe por qué a veces nosotros tenemos reacciones tan violentas? Es porque tenemos demasiadas cosas en el corazón que necesitamos entregárselas a Dios. Un corazón sano, un corazón que tiene gozo. Un corazón que tiene demasiadas heridas es un corazón que está triste, que no puede disfrutar. Usted puede decir: hermano, vení, come conmigo. Ah, ok. ¿Te gusta lo que le gusta haber venido tan lleno? Y te dice: mejor no lo hubiera invitado. La otra cosa dice la sencillez. O sea, que no importa lo que te pongan a la mesa, tú estás contento. Amén. Tú ibas esperando, no, bueno, como, con perdón de los hermanos chilenos, pero a veces como uno está recién venido, no lo entiende. Yo oí que nos invitaron a comer una sopa de pilla, pues sé que se dice de otra manera. Ok, entonces, pero comimos de varias cosas y nos quedamos esperando la sopa. Decía: ¿dónde está la sopa? Pero después entendimos de que, bueno, era otra cosa. Pero, hermanos, te voy a decir una cosa. Cuando alguien te invite a una casa a comer, toma en cuenta esto: pon alegría y sencillez de corazón. Que si te dan arrocitos con frijoles, gloria a Dios, hermano, tan sabrosos. Ah, pastor, pero eso es hipocresía. No, es que la iglesia del siglo I, mire, en esta sociedad habían estratos, bastantes esclavos y pocos libres, personas pobres y personas ricas. Y el fenómeno de la iglesia transformó la sociedad, porque en una iglesia, en una casa, un esclavo podía ser el pastor de esa casa y podía tener dentro de sus miembros personas libres, hasta un centurión romano, hasta una persona de poder. Ahora se imagina imitándose así de esa manera, diciendo que yo voy a dejar aquí a un lado mi estrato social, voy a dejar a un lado que vos sos romano, como los judíos decían. Los judíos decían: yo no puedo entrar a la casa de un romano, me contamino. Pero todo eso cambió. ¿Y cómo cambia? Porque la forma de pensar de nosotros es diferente. Miren aquí, ¿de cuántas nacionalidades hay? Yo crecí en un país viendo solo salvadoreños, hablando puro salvadoreño. Yo le decía a los hermanos: pero ni a Guatemala podía ir. Otros de ustedes quizás iban, pero yo no, pero ni a Guatemala podía ir. O sea, yo conocí a algunos de Guatemala. Y decía: bueno, hablan diferente. Y especialmente había hermanos que venían, hablaban en cachiquel, en maya y otro, y cantaban corito. Y decía: son diferentes. Pero cuando vengo a Australia me comienzo a ver de que hay hermanos de todas las naciones. Somos diferentes. Comidas diferentes, expresiones diferentes, nos vemos diferentes. Y entonces uno dice: qué lindo lo que aquí tenemos nosotros. ¿Por qué razón? Porque el hecho que somos diferentes, podríamos decir: ah, no, mejor hagamos una iglesia solo para colombianos, hagamos una iglesia solo para guatemaltecos, hagamos una iglesia solo para venezolanos, hagamos una iglesia solo para argentinos. Así podríamos hacerlo. Pero no tendría razón de ser eso. Lo más lindo es que podemos estar, no importa del país donde vengamos, pero estamos aquí lindamente siendo como un solo cuerpo. Entonces la iglesia antigua supo hacer eso. ¿Y qué más? Me voy a apurar porque ya me agarró la tarde. Ellos también tenían comunión en cuanto a su prosperidad. Porque dice: todos los creyentes estaban juntos, tenían todo en común. Mira lo que llegaron a hacer: vendían sus propiedades y posesiones, compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No estoy diciendo: hermanos, vendamos todo lo que tengamos, traigan el dinero a la iglesia. Porque en ese caso entonces la iglesia tendría que a cada uno de ustedes darles un sueldo mensual, darles todo lo que necesitan, la comida, el alimento, todo. En aquellos días, hermanos,
El sistema era demasiado injusto, demasiados pobres, demasiadas personas muriendo de hambre. Entonces, ante esa necesidad comenzaron a unir recursos para que las personas tuvieran todas oportunidades iguales. ¿Qué es lo que está diciendo? El mensaje que está diciendo que la iglesia del siglo I se interesaba en cómo estaba la situación de los hermanos. Y miraban cómo se podían ayudar entre hermanos. Miraban que él decía, mira, aquel no tiene que comer, démoslo de comer. Aquella señora es viuda, no tiene nadie, ayudémosle a esta señora viuda. Entonces, mire, en esa época, la época del Imperio Romano, la injusticia era tan grande que si alguien tenía un niño que no quería, lo dejaba abandonado en un basurero. Los niños defectuosos simplemente se abandonaban o se mataban. Las personas pobres, una viuda, un niño huérfano, no tenía nadie ni nada. La iglesia cristiana trajo esta revolución de cuidar de los pobres y de los necesitados. Y en este lugar, esto fue lo que hizo la iglesia, comenzó a cuidar. Mire lo que dice Hechos 4:34 al 37. Pues no había ningún necesitado en la comunidad. Quienes poseían casas o terrenos lo vendían, llevaban el dinero de las ventas y lo entregaban a los apóstoles para que se distribuyera cada uno según su necesidad. José, un levita natural de Chipre, que los apóstoles llamaban Bernabé, que significa hijo de consolación, vendió un terreno que poseía, llevó el dinero y lo puso a disposición de los apóstoles. O sea, había un interés genuino por los hermanos, ver cómo los hermanos salen adelante. Yo le digo, yo doy gracias a Dios por lo que esta iglesia ha hecho, cómo ha ayudado a los hermanos en lo que se puede para que los hermanos puedan seguir adelante y podamos tener todas estas situaciones en las cuales nos podemos dar la mano el uno al otro. Y por último, el efecto sobre la comunidad. Dice, sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechos por los apóstoles. Cuando aquí habla que sobrevino temor, no es que le tenían miedo a la iglesia, sino que lo respetaban porque algo extraño estaba pasando en la iglesia. Algo diferente estaba pasando en la iglesia. Las maravillas que se estaban haciendo, las señales que se estaban haciendo, era algo que ellos decían, nunca antes hemos visto una comunidad que está haciendo lo que está haciendo. Yo creo que hoy en día la iglesia ha perdido mucho su respeto. Usted se recuerda, y los que tienen años en Australia, que una comisión del gobierno mandó a llamar a muchas iglesias para que dieran reportes sobre abusos que se hicieron a niños. Y en eso no solamente hubo una denominación, en todas las denominaciones se encontró, de tantos como los judíos, en los musulmanes, en las iglesias cristianas, en todos se encontraron casos de abusos de menores. Por eso muchas veces la iglesia, en muchas ocasiones, ha perdido ese brillo. Pero yo digo que todavía estamos a tiempo para poder recuperarlo. Escúcheme, a veces uno dice, yo quisiera cambiar el mundo. Pero yo no puedo cambiar el mundo si no comienzo a cambiarme a mí mismo. Cuando yo comienzo el cambio por mi vida, puedo hacer un efecto en la sociedad. Estimados hermanos, estamos comenzando un nuevo año. Y esta iglesia era una iglesia que brillaba en la oscuridad. ¿Ustedes creen que nosotros podemos ser una iglesia que brilla en la oscuridad? Yo creo que hay cosas que tenemos que renovar. ¿Cuáles son esas cosas que hay que renovar? Yo te quiero hacer un llamado. Te quiero hacer un llamado en el amor del Señor, a que seamos perseverantes. Perseverantes quiere decir que te vas a esforzar, que vas a tomar un trabajo, vas a tomar un esfuerzo. ¿Perseverante en qué? En las cosas que hemos hablado esta noche. Ser diferentes. Si no, yo voy a tratar de crecer en esto, tanto en la doctrina como en la comunión con los hermanos, en la oración, en todas estas cosas. Voy a tratar de participar. ¿Y por qué lo voy a hacer? Porque el pastor lo dijo, no me haga caso a mí. Es lo que dice la palabra de Dios. Porque al final nuestra vida se está terminando. Y al terminar nuestra vida vamos a decir, pude haber hecho más. Pude haber hecho más. Hay momentos en que uno está imposibilitado. Y aunque uno quiera, ya no se puede. Pero mientras usted puede, lo puede hacer. Vamos a orar este día. Señor, Padre Celestial, Espíritu Santo, te doy gracias por esta noche. La palabra hablada aquí tiene que tener un efecto. Porque no son las palabras de Morris Velázquez,
sino que es la palabra que viene de parte tuya.